Hola, mi nombre es Scarlett Banda del Ministerio Dios es el Centro, y así es como iniciamos el día de hoy el tema de matrimonios. Hoy vamos a reflexionar en el libro de Mateo, capítulo 13, del verso 24 al verso 29 en Nueva Traducción Viviente. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas en el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces en medio del proceso de restauración no te has preguntado: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a terminar este proceso? ¿Hasta cuándo voy a estar sufriendo? ¿Hasta cuándo, Dios, voy a ver que los perversos van a seguir saliéndose con la suya? ¿Hasta cuándo, Señor, me van a mentir? ¿Hasta cuándo me van a engañar? ¿Hasta cuándo me van a traicionar? Yo creo que son muchísimas veces las que ha salido de nuestra boca esa palabra, a lo mejor consciente o inconscientemente, quizás aún sin desearlo, pero nuestros pensamientos y nuestros sentimientos no son ocultos a la presencia de Dios. Y hoy quiero decirte que realmente es natural que nosotros nos preguntemos eso en medio de un proceso de restauración. Nuestro corazón está siendo sanado. Como lo dice aquí, nosotros estamos comenzando a dar un pequeño fruto. Nosotros estamos comenzando a hacer germinar esa semilla que Dios ha comenzado a hacer en nosotros. Comenzamos a darnos cuenta de cuáles son las principales pautas de este proceso de restauración, nos damos cuenta quién es nuestro principal enemigo, empezamos a ver nuestros errores, comenzamos un proceso de conversión, nos empezamos a acercar más a Dios, empezamos a orar más, a ayunar más, a alabar más, a ver más predicas, comenzamos a tener hambre, comenzamos a buscar más de la presencia de Dios. Inclusive te podría decir que llegamos a encontrar ministerios como este que dan apoyo realmente a procesos como el que estamos viviendo en este momento. Y nosotros comenzamos poco a poco a levantarnos del polvo, de ese lugar en donde nos encontrábamos sumidas o sumidos en la desesperación de no saber ni siquiera qué hacer. Y realmente en medio de todo eso comenzamos a encontrar una luz de esperanza, de saber que en algún momento Dios puede restaurar nuestro matrimonio, como lo podemos ver en algún otro testimonio que hayamos leído en algún otro ministerio. Pero realmente nos damos cuenta que a la par de que nosotros comenzamos a crecer, también comienza a crecer esa maleza que llegó a sembrar el enemigo, esa maleza que viene a llegar a tu vida con dardos, donde llegan con noticias de que hubo un adulterio, con noticias de que quizás a lo mejor hasta hay un hijo fuera del pacto, con noticias de que tu esposo o tu esposa está en vicios, de que están malgastando el dinero, de que realmente hay situaciones que hay a veces inmensidad de situaciones que ni siquiera te puedo etiquetar, porque realmente yo creo que tú has de conocer mejor que yo tu proceso, y te das cuenta que a veces hay situaciones que te salen de tu control, que hay situaciones, por ejemplo, en las que tú estás esperando que tu esposo o tu esposa a lo mejor te deje ver a tus niños, o a lo mejor tu esposo estás esperando que realmente ella te trate de manera diferente y resulta que no lo hace, o tu esposo estás esperando que tu esposo cumpla con esa responsabilidad que tiene como padre de ir a dejar la manutención de los hijos aunque estén separados, y resulta que él no llega, resulta que la llamada del día del cumpleaños no llegó, ni del aniversario, resulta que llegaron las enfermedades y él o ella desaparecieron de tu lado, y cuando más lo necesitaban ni siquiera están. Hay tantas y tantas situaciones que te puede etiquetar, que pueden llegar a tu vida a la vez que tú vas creciendo en el Señor. Y hoy el propósito de nuestro audio y del tema de matrimonio es realmente darnos cuenta de que tú analices el día de hoy por qué es que Dios está permitiendo que a veces en el panorama que estamos nosotros contemplando alrededor de nosotros en medio de este proceso de restauración, pinte como que aquellas personas que están haciendo lo malo delante de los ojos de Dios parezcan avanzar a toda marcha hacia la victoria.
Y déjame decirte que cuando Dios permite que ese tipo de cosas sucedan, es porque nosotros a la par de la maleza también está creciendo el grano, ese trigo que realmente algún día va a germinar y va a dar el fruto para el cual fue destinado, para el cual fue sembrado. Pero desafortunadamente para ti y para mí, como seres humanos tenemos la tendencia de volver a lo viejo, de volver a nuestra naturaleza pecaminosa, de querer voltear como la esposa de aquel hombre que acababan de salir de ese lugar donde estaban enclaustrados, y ella volteó y se convirtió en una estatua de sal. Tenemos la tendencia a voltear y anhelar hacia el pasado, a desear las cosas que teníamos antes. Tristemente hasta comenzamos inclusive a desear que a lo mejor en algún momento las cosas hubieran sido diferentes, que a lo mejor hubiéramos hecho o dejado de hacer, cómo hubiéramos reaccionado, qué hubiéramos hecho. Pero déjame decirte que no tiene caso que realmente volteemos al pasado. Al pasado, yo creo que el único permiso que tenemos para hacerlo con consentimiento de la presencia de Dios es para recordar de dónde Dios te sacó y que tú veas que tu vida ya no es igual a como era antes. Pero mientras tanto, tú tienes que saber que las actitudes que pasaron ya están en el pasado. Esas cosas ya fueron perdonadas delante de la presencia de Dios y tú ya te arrepentiste. Y ahora tienes que partir a lo nuevo, tienes que soltar lo viejo para volver a tomar lo nuevo. Y bueno, en medio de esta cosecha, cuando Dios comienza a sembrar semillas en ti, semillas de cosas eternas, como lo son la salvación, como lo son los frutos del Espíritu Santo, como lo son los dones, tu llamamiento, tu conversión, entonces Dios te está empezando a dar esa agua que tú necesitas para seguir prosperando y siendo la semilla firme que esté lista para ser cosechada. Pero ¿qué pasa mientras que tú estás siendo preparada o preparado para todo esto? Es que tú tienes que aprender a soportar y a ver con fe lo que Dios está permitiendo que pase en tu vida. El hecho de que hasta este momento aquel adulterio, aquella infidelidad, aquellos vicios, aquel rechazo, aquel abandono y tantas cosas que pueden estar ocurriendo en tu vida en este momento de parte de aquella montaña, tienen que ser solamente la pauta de que tú te des cuenta que quizás en este momento Dios está permitiendo que esa maleza siga creciendo para que tampoco, si Dios la corta, tú cortes ese crecimiento que Él quiere darte. ¿Por qué? Porque en medio de todo lo que nos pasa nos hemos dado cuenta que siempre hay algo que aprender. Siempre hay algo que aprender, hermanos. Tenemos que nosotros analizar a la luz del Espíritu Santo qué es lo que Dios quiere decirnos en medio de todo esto. Les voy a contar algo muy rápido. Por ejemplo, en algunos casos, en mi caso, comenzó a crecer la semilla de la falta de comunicación a la par de mi restauración. Entonces, en medio de mi renovación espiritual, en medio de la búsqueda con Dios, yo comencé a notar una comunicación nula de aquel lado de la montaña. Y yo me preguntaba por qué Dios estaba permitiendo eso. Si de una u otra manera las cosas estaban prosperando, estaban siendo bien, pero yo no estaba viendo ninguna prueba ni ninguna evidencia de que Dios estaba permitiendo que trabajar del otro lado. Y yo me preguntaba, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué de pronto tú cortas esa comunicación? Y entonces, en la presencia del Espíritu Santo, Dios me dijo, tú estabas perdiendo el enfoque y estabas dándole más importancia a aquella comunicación que a mi presencia y te estabas desviando de lo importante. Cuando realmente en tu corazón no haya más en ese trono idolatría, sino que solamente esté en mi presencia y solamente te importen mis palabras, entonces ese día yo voy a hacer volver esa comunicación. Y yo les tengo que decir algo, hermanos, a la par de todo eso quizás han ido creciendo en tu vida situaciones que no quisieras. Te puedo decir que tristemente han llegado testimonios hasta donde la maleza ha crecido a tal grado de haber pasado por un divorcio, de haber pasado porque el esposo o la esposa fuera de casa, a pesar de que tú has estado orando, ellos han llegado hasta un segundo matrimonio, inclusive han llegado hasta tener hijos. Pero tenemos testimonios, hermanos, donde aún en medio de todo eso, después de un matrimonio y después de que alguien ya tuvo hasta hijos fuera del matrimonio, Dios los regresa a su lugar. ¿A qué se debe esto? A que nosotros nos tenemos que dar cuenta que el proceso depende de la madurez con la que nosotros avancemos.
que el proceso depende qué tanta entrega tengas de tu vida hacia Dios. Y ese día, cuando Dios vea que la cosecha ya está lista, Él permitirá que poco a poco todas aquellas cosas que te fueron arrebatadas por todas aquellas plagas que llegaron a tu vida debido a nuestra falta de sinceridad, de sensatez, por ser insensatos, por no ser sabios, por no ser entendidos, por no ser obedientes, todas aquellas cosas que permitieron que llegaran a nuestra vida, todas esas plagas que destruyeron nuestros hogares. Entonces Dios comenzará a retribuir y a añadir todas aquellas cosas que tú vayas necesitando. Pero mientras tanto, dale gloria a Dios por todas aquellas cosas que está permitiendo en tu vida, porque todas y cada una de ellas han sido destinadas y permitidas para que tú crezcas en conocimiento, en entendimiento, en obediencia, pero que sobre todo te sientas sumamente bendecido al saber que si Dios está permitiendo todo eso, es porque Él quiere que llegues al siguiente nivel. Y de alguna u otra manera el matrimonio va a ser restaurado, de alguna u otra manera los hijos van a regresar al redil, de alguna u otra manera la familia va a ser alcanzada. Cualquiera que sea tu problema en la familia, en medio de todo este proceso de restauración, date cuenta que sea cual sea la situación, así tu esposo o tu esposa se encuentra en casa y tú veas que los problemas se están agravando, si tú estás entrando en intimidad en la presencia de Dios, créeme que va a llegar el momento en el que tú vas a cosechar todo lo que estás sembrando, pero mientras tanto tienes que dejar que Dios sea quien determine el tiempo para que Él quite esa maleza y tú puedas tener la cosecha hasta el 100%, para que recibas la bendición que Dios ha destinado para ti. Nuestro deseo como ministerio es que el Señor te bendiga. Ministerio Dios es el Centro te da las gracias.